A continuación vamos a dar comienzo la última ponencia de la mañana. La ponencia, Vicente, se refiere a la planificación de un gran evento deportivo, casos de éxito y fracaso, con especial referencia a los Juegos del Mediterráneo. Va a ser impartida por Vicente Añós Sanz. Vicente es decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Valencia. Es presidente de la Federación Valenciana de Atletismo y recientemente ha sido también nombrado vicepresidente de la nueva Junta de la Federación Española de Atletismo. Vicente es un especialista en la organización de eventos deportivos, ha sido el máximo responsable ejecutivo del 7º Campeonato del Mundo de Atletismo celebrado en Sevilla en el año 1999 y de los Juegos del Mediterráneo de Almería 2015, entre otros eventos en los que ha desarrollado, ha planificado. Bienvenido, Vicente, y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. En primer lugar, quería agradecer a la organización del Congreso la invitación que me han hecho para estar hoy aquí, en esta maravillosa ciudad y con todos ustedes de Alicante. Y, por lo tanto, pues he preparado una ponencia con demasiadas transparencias. Ya se lo anuncio, no las voy a explicar todas, pero como digamos que se juntan aquí un poco dos temas, ¿no? Que son los casos de éxito y fracaso, que tienen mucho que ver con cosas que no son específicamente deportivas, pero también planificación, pues he querido meter alguna cosita también en ese sentido. Y no las voy a explicar todas, pero sí que las van a tener ustedes por escrito porque se las dejo a la organización para que se las haga llegar, ¿no? Bueno, este es el índice de lo que vamos a ir viendo. La primera parte la voy a pasar muy rápido porque yo creo que fundamentalmente lo que más les va a interesar es los ejemplos concretos, ¿no? Y entonces lo primero que hago es explicar qué es un gran evento, porque un gran evento deportivo y digamos que también un evento deportivo, porque hay mucha confusión en la literatura y en el tema organizativo, y entonces sí que es interesante centrarnos en qué es un evento deportivo, ¿no? Y entonces ahí les pongo yo unas características, dos círculos que nos puede, digamos, delimitar mejor la cuestión. Todo evento deportivo es una actividad deportiva, pero no todas las actividades deportivas son eventos deportivos. Para ser un evento deportivo, pues hay que tener más o menos unas 4 características generales que tienen ustedes ahí. Hay que tener repercusión social, hay que tener audiencia televisiva. En España la audiencia televisiva, salvo en algunos eventos muy concretos, suele ser baja. Lo mismo que la asistencia de público, también tenemos una asistencia de público bastante baja. Pero bueno, el conjunto de esas, digamos, 4 características es lo que nos conforma lo que sería un evento deportivo distinto de una actividad deportiva. Y luego, en el círculo más grande, tenemos lo que serían grandes eventos. Yo califico muy fácilmente, aunque ahí está delimitado, en un parámetro o en un ítem importante que es el que tenga suficientes ingresos propios para que ese evento pueda mantenerse por sí mismo. Separo lo que es patrocinadores de lo que son el resto de ingresos, porque casi todos los eventos suelen tener patrocinadores. No darán dinero, darán especies, pero casi todos lo suelen tener. Y en cambio, el que ya den dinero en metálico, en cash, eso es mucho más difícil, ¿no? Pero bueno, eso simplemente un poquito para delimitar qué es un evento deportivo, pero para que vean ustedes cómo tenemos la situación de lo que son el calendario internacional de competiciones, pues aquí les pongo este cuadro de todos los campeonatos, la competición que se trata, el ámbito y la periodicidad de celebración. Al final, cuadrar esto a nivel internacional cada año o cada cierto tiempo es muy difícil. Al final, ¿quién lo acaba cuadrando? El que paga. ¿Y quién es el que paga? En general, las televisiones. Y si usted se mete en el calendario del campeonato de la Copa del Mundo de la FIFA o se mete en medio de unos Juegos Olímpicos, en el mismo calendario, no tiene usted nada que hacer, ¿no? Luego, además, volverá a salir el tema. Esto es solo aquellas competiciones oficiales. Yo tengo el cuadro que, como no nos da tiempo, no lo pongo, con 5 grandes grupos de actividades en los cuales solo los 2 primeros son las competiciones oficiales hoy en día, las más clásicas, las más antiguas, pero hoy tenemos nuevas manifestaciones deportivas de masas,
como la que ha explicado él, por ejemplo, el ponente anterior, o por ejemplo los maratones, las carreras populares, etcétera, etcétera, ¿no? La escalada, en fin, la montaña, en fin, muchísimas actividades diferentes de estas, aparte de otras cuestiones como los raids de aventuras y como son también las exhibiciones, etcétera. Bueno, yo aquí hago una clasificación a continuación de todas estas que va de lo, digamos, más fácil a lo más difícil, que son los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero bueno, aquí los agrupo, todo lo anterior, podríamos decirlo así, y luego todo esto, el análisis de todos esos eventos nos da una tipología organizativa que he tratado de resumir lo más brevemente posible. Yo esto habitualmente, por ejemplo, en mis clases en la facultad, lo doy en 3 o 4 transparencias. ¿Qué es lo que, todos los cuadros anteriores, qué es lo que nos supone? Porque hay gran diversidad de eventos, gran diversidad de organizadores, gran diversidad de reglamentos, etcétera, etcétera. Y una cosa importante que lo separa un poquito del anterior, que es que la oferta de eventos deportivos es muy elevada frente a la demanda. ¿Y la demanda dónde está? Concentrada en pocos eventos y, en pocos deportes, y dentro de esos deportes en pocos eventos, ¿no? De esos deportes. Por lo tanto, y otra cuestión importante es que esa demanda está fundamentalmente concentrada en la televisión. No puede ser de otra manera. Digamos, yo pongo aquí la demanda principal de eventos, la demanda en directo, ahí falta una línea. La demanda presencial es mucho más minoritaria en relación a la audiencia televisiva. No puede ser de otra manera, porque no podríamos hacer estadios. Bastante es que tenemos estadios de 70.000, 80.000 hoy en día sentados. Maracaná tenía 100 y pico mil de pie. Como eso se ha demostrado que no es lo más recomendable desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de la violencia que hay en los estadios, pues hoy en día, al sentar a la gente, pues los estadios han bajado en capacidad, ¿no? Bueno, entonces, esos son los parámetros que nos movemos, ¿no? Luego, el resumen de todo esto es que la competición más difícil que tenemos son los Juegos Olímpicos. Y unos Juegos Olímpicos, estos son datos de Pekín, no han variado prácticamente respecto a Londres, son prácticamente lo mismo, porque sobre todo el Comité Olímpico Internacional ya limita el número de deportes y sobre todo de deportistas que participan, porque nos iríamos, las villas olímpicas están construyendo para 17.000 personas aproximadamente, la de donde estuvo 17.000, porque hay que calcular que entre un 40 y 50% de los que se van a alojar son acompañantes. Y acompañantes no ponen ustedes, no se crean ustedes que es el que va, digamos, de gorra, son entrenadores, son médicos, son fisioterapeutas, etcétera, ¿no? El delegado de equipo. Y por lo tanto, hay unos 10.000 participantes en los Juegos Olímpicos en Río, en Londres, en Pekín, y el resto son de los, digamos, acompañados. Pero fíjate en una cifra que da la dimensión de lo que son en audiencia televisiva, el Campeonato del Mundo o la Copa del Mundo de la FIFA tiene mayor audiencia, pero cuando nos vamos a los Juegos Olímpicos, la FIFA, el Campeonato del Mundo de la FIFA no tiene 31.000 periodistas. Aquí hay un poco de trampa en los datos, porque la mayor parte de esos 31.000 periodistas son técnicos de las televisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo aquí ya, un poco para ir terminando esta primera parte, digo, ¿qué implican estos datos? Pues la creación de una estructura organizativa de gran magnitud, la existencia de varios miles de trabajadores. En Londres hubo 70.000 voluntarios. En Pekín se habla de 500.000. Bueno, la diferencia de población es tan notoria. Yo creo que 70.000 ya es bastante. Hay que pensar que si yo tengo 70.000 voluntarios, tengo que darles de comer, tengo que transportarles, tengo que vestirles. Es decir, una logística tremenda, ¿no? Entonces, bueno, es la competición más importante, más complicada del mundo, porque reúne, como se ponía ahí, no son 41 campeonatos del mundo realmente. Hay algún deporte, como por ejemplo la natación, que está aquí su presidente, estaba por ahí, pues la Federación Española de Natación, el presidente, pues tiene 5 modalidades distintas que se consideran campeonatos del mundo, ¿no? Y por lo tanto no son 41 deportes, hay alrededor de 30. En Río ha habido ahora 2 deportes nuevos, que es el golf y el rugby, que no eran deportes olímpicos, pero esas cifras pues hace que son tremendas, cantidad de empresas auxiliares, etcétera, etcétera. Bueno, una cuestión importante, porque hay veces que oyes a algunas personas decir, yo quiero unos Juegos Olímpicos. Hay unos parámetros para organizar unos Juegos Olímpicos. Por ejemplo,
no se celebran Juegos Olímpicos en ciudades de menos de 2 millones de habitantes. Entonces, todo eso va, digamos, unido y tal. Esto es simplemente para que se den cuenta ustedes de que en España hoy en día la gran cantidad de eventos, pongo desde los años 60, que hemos organizado. Hemos organizado de todos, desde Juegos Olímpicos a la Ryder Cup de golf, hasta el Campeonato del Mundo de ajedrez, Campeonato del Mundo de atletismo, de natación hemos montado 3, de básquet hemos montado 2, la Meris Cup, la Volvo Ocean Race, el Eurobásquet, el Mundo Básquet, etc. Es decir, nosotros prácticamente no hemos dejado de montar nada. Desde los años 80 nos hemos incorporado. Ha habido 2 elementos importantes, la entrada de la democracia en España y la incorporación de representantes del deporte español a las distintas federaciones internacionales, que ha sido un tema fundamental para que se nos dieran, y por supuesto la elección de Samaranch en el año 81 como presidente del Comité Olímpico Internacional, ¿no? Y aparte de esto que hemos organizado en los últimos tiempos, pues hemos tenido 2 grandes candidaturas fallidas, los Juegos Olímpicos del 2020, 2016, 2012, que se ha presentado 3 veces en Madrid, y la Copa del Mundo de la FIFA para 2018, que íbamos en una candidatura conjunta con Portugal, ¿no? Y, bueno, pues estas 2 no nos las han dado. Si la hubieran dado, pues se incorporaría a esa lista. Hemos organizado, como saben todos ustedes, el Campeonato del Mundo de Fútbol, la Copa del Mundo de la FIFA, como se llama hoy en día, en el año 82, y por lo tanto, pues también hemos organizado el Mundial de Fútbol, ¿no? Bueno, una preguntita que siempre se hace la gente es ¿cuándo empezar a trabajar, ¿no? Esto voy a ser breve también, para detenerme más en otras cosas. Hay 2 grandes momentos, ¿no? Primero, la solicitud del evento y, en segundo lugar, la organización del propio evento. Aquí no hay medallas de plata y de bronce. Se pueden presentar 5, 7, 9, las candidaturas que se quiera. Solo gana una. ¿Cuál es el defecto muchas veces de la cuestión de las candidaturas? Pues esto que les pongo yo a continuación, que es, primero hay que hacer un estudio y hay que analizar las posibilidades de la candidatura, lo que yo llamo la filosofía de la candidatura, razones por las que las pedimos. Luego les pongo un cuadrito sobre ese tema. ¿Qué ocurre? Muchas veces se lanzan candidaturas al aire sin tener un buen estudio previo y, bueno, pues ocurre como ha ocurrido con Barcelona o con Zaragoza, con las candidaturas a los Juegos Olímpicos del 2022, que ninguno de los 2 está ya en la carrera, y no porque no tengan posibilidades, sino porque el planteamiento en esta fase de filosofía de la candidatura, de estudio previo, pues no, para mí no lo hicieron bien, ¿no? Entonces, esto marcará el resto de la candidatura y también de manera importante, si nos concedieran el evento, al menos los primeros pasos de organización. Y también una cosa muy famosa que luego veremos, que es el legado. ¿Qué nos va a dejar para la ciudad? Y el legado no es solo cuestiones arquitectónicas, sino otras cosas, ¿no? Bueno, pues eso hay que hacerlo previamente, hay que ver si realmente hay posibilidad de obtenerlo, establecer unas listas básicas para hacerlo y que hay veces que hay gente que no lo sabe. ¿Un ayuntamiento puede decir un campeonato del mundo? No. Es decir, el que puede pedir el campeonato del mundo es la Federación Española correspondiente. ¿La Federación Española correspondiente lo va a hacer por su cuenta de riesgo? Nunca. Tendrá que contar con las instituciones, o si las instituciones quieren pedir un evento, tendrán que contar con la Federación Española o con el Comité Olímpico Español para pedir, por ejemplo, unos Juegos Olímpicos, unos Juegos Mediterráneos y cualquier otra competición de ese tipo, ¿no? Bueno, determinado eso, a continuación, pues se anuncia la candidatura y hay que tener una mínima dotación presupuestaria, hay que hacer una serie de actividades, hay que conocer los plazos en que hay que presentar, porque siempre hay que presentar, digamos, un dossier, una serie de requerimientos que hace el organismo internacional que tenga los derechos o si es un campeonato de España, vamos a suponer, pues la Federación Española correspondiente, ¿no? Eso es lo que se llama, eso se concreta en lo que se llama el dossier de candidatura. No he puesto aquí hoy está bastante estandarizado cómo debe hacerse un dossier de candidatura. Ese dossier de candidatura tendrá 5 folios o tendrá 500 hojas, pero más o menos está hoy en día bastante estandarizado. Lo más importante es tener en cuenta que hay que tener un buen dossier de candidatura, pero el tener un buen dossier de candidatura no significa que vayamos a ganar. Hay razones geoestratégicas o la labor de promoción que haga la candidatura. Si no hacemos un buen dossier, ya tenemos el primer argumento interesantísimo para que los demás nos descalifiquen o para que el propio comité nos quite del sitio, ¿no? En ese caso, pues, por ejemplo, a pesar de que
una vez presentado el dossier de candidatura y todo el requerimiento del Comité Olímpico Internacional, fue la candidatura menos puntuada, con más baja puntuación desde el punto de vista técnico por la Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional, dio la peor puntuación a Río, de los 4 que pasaron el corte, que fueron, en aquel momento era Chicago, Tokio, Madrid y Río, la peor puntuación la tuvo Río y en cambio ganó. Bueno, entre esa fase de evaluación, una presentación que hizo en Lausanne y luego, digamos, la victoria, pues hay un elemento fundamental y es que supieron vender la idea con dos transparencias o 2 ideas básicas, ¿no? Se arrogaron la capitalidad, los demás tampoco se lo negaron, de toda Sudamérica, nuevo país, nuevo continente, y eso hizo mella. Y luego, con este maravilloso mapa que presentó Lula, que era presidente de Brasil en aquel momento, en una pancarta que sacó al estrado para decir que, señores, que Sudamérica nunca ha organizado. Miren cuánto ha organizado en Europa, cuánto en América del Norte, incluso en Asia, en algunos sitios de Asia, y en cambio nosotros, que lo pintan al final aquí de azulito, nada, nos toca, y les tocó. Luego otra cosa que podemos discutir, que todavía no se sabe lo que ha costado, lo que va a costar y la repercusión, que luego lo vemos, de Río. Ya sabemos todos los problemas que ha tenido, precisamente porque se le ha dado por no la bondad del sitio o la bondad, digamos, de las características técnicas, que posiblemente Tokio y Madrid eran bastante mejores, no digamos Chicago, pero sí Tokio y Madrid. Pero, bueno, pues pudo más la cuestión estratégica del Comité Olímpico, quería llegar a nuevos territorios y zonas donde nunca se habían hecho, ¿no? Y bueno, ahora mismo acaba de salir un artículo que en Maracaná ha montado una estructura, precisamente por no hacerlo bien en la fase de candidatura primero y luego en la de organización, pues ahora no se sabe de quién es el estadio. El caso que está sin luz, está, bueno, incluso el artículo decía que los gatos se habían apoderado del recinto. Los gatos suelen estar en los estadios y a veces es bueno que estén porque no hay otro tipo de animales, digamos, y ya no se hace nada en estos momentos porque están discutiendo hasta quién tiene en estos momentos la titularidad, porque lo construye una empresa con capital público, se lo cede al comité organizador, el comité organizador lo tenía que volver antes del 31 de diciembre de este año, no lo ha devuelto, no ha hecho las reformas que tiene que volver, la empresa propietaria no lo quiere hasta que no le hagan las reformas, tan de lío y está cerrado, ¿no? Y el de Atenas prácticamente lo mismo, etcétera, ¿no? Bueno, candidatura. Luego nos han dado, ya digo, solo gana uno, nos han dado el evento y tenemos que estar en la fase de organización. Aquí hay 4 fases fundamentales. La más determinante es la inicial. La inicial tiene una serie de parámetros y de cuestiones que tienen que resolver las propias instituciones que lo han pedido el evento, y mientras eso no esté claro no podemos empezar a trabajar. Por lo tanto, esa fase es determinante. Luego viene una de planificación y ejecución de programas. Los buenos expertos en planificación dicen que ahora hay que juntar la fase de planificación y la de organización, pero necesariamente los eventos las juntamos. Hay áreas que estarán planificando y áreas que están ejecutando, ¿no? Instalaciones, podemos planificar lo que queramos, pero como no empecemos pronto no van a estar a tiempo. Bueno, luego la fase de celebración. La fase de celebración no dura exactamente el evento, sino consideramos fase de celebración desde que empiezan a llegar las delegaciones oficiales y tampoco cuando el árbitro, quien sea, toca el pitido final, sino cuando se van, que a lo mejor son 2 días o 3 después. Bueno, luego una de las cuestiones principales de la fase de organización es determinar qué tipo de organización montamos, si hacemos una gestión directa, si lo damos a montar a una empresa. De todo hay en la viña del Señor, por decirlo en plan campechano, y luego tenemos que establecer un esquema organizativo, una estructura, unas funciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y otra de las cosas muy determinantes y a veces fundamentales, por ejemplo, yo no les recomiendo que monten un consorcio que no sea actividades, por ejemplo, como aquí la Volvo con la vela o en Valencia con la America's Cup, en donde está el puerto que tiene regímenes especiales. No se os ocurra montar un consorcio, que es una figura administrativa muy, muy lenta. No monten tampoco, perdón, que no había pasado. Estas son formas jurídicas más frecuentes en grandes eventos, ¿no? Lo más normal es o montar una empresa pública, como pasó el caso de Barcelona 92, una institución sin fines de lucro,
o que la Federación Deportiva, que es una estructura que ya existe, sea la que ejecute el evento, con independencia de que exista un comité organizador en donde estén las propias instituciones, ¿no? El consorcio es una figura muy lenta, se ha organizado en la propia Barcelona, que organizó el Campeonato del Mundo de Natación, Barcelona 2003, el del 2013 ya no montaron ningún consorcio. Vieron lo que era. ¿Quién fue la fórmula jurídica para ejecutar el evento? Federación Española de Natación. En el Europeo de Atletismo, que lo hicimos en el 2010, lo mismo, Federación Española de Atletismo, ¿no? Se hace un convenio, la estructura que se quiera montar con la federación, se le da dinero a la federación existe antes, por lo tanto hay gastos que todavía no están aprobados por las administraciones, que puede ir haciendo la federación, no lo retrasa, pero sobre todo al terminar no tenemos que mantener, como a mí por ejemplo me tocó mantener en Almería, 1 año y medio después de los Juegos, teníamos ahí todavía un pequeño grupo de personas a las que había que pagar y tal para cerrar, mientras que una federación sigue existiendo y por lo tanto desde la federación se puede hacer, ¿no? Bueno, la fórmula jurídica en cualquier caso es una decisión de los promotores de la candidatura, en general las instituciones con el organismo deportivo que sea, y tenemos 2 niveles organizativos. Yo siempre digo que esto no hay que mezclarlo, cuando se mezcla sale mal. Es decir, hay un nivel, los dos son necesarios, un nivel político-institucional, comité organizador formado por representantes de las instituciones y el organismo deportivo, y luego un comité, digamos, ejecutivo profesional formado por profesionales, no por políticos. Cuando lo mezclamos, las cosas van mal. Si no se mezcla, las cosas no van mal. Por ejemplo, yo en Almería tuvimos claro los 2 niveles. Yo estuve en Almería 6 años, director general. Los juegos siguientes, que fueron los de Pescara, yo he conocido 3 directores generales. Es decir, mi mismo puesto en Italia 3 veces. ¿Por qué? Implicaciones políticas, ¿no? Bueno, ya pasamos al tema quizá más interesante, que sería lo del éxito o el fracaso. ¿Cómo medirlo? De los eventos, porque aquí estamos en un... Y yo espero, otro deseo que no he dicho al principio, es que se consolide el Congreso Internacional de Deporte y Turismo. Es un tema muy importante, muy interesante, que se haga 2ª, 3ª edición y demás, y espero que sea así, ¿no? Este es uno de los elementos más discutidos de la organización de eventos. ¿Cómo medir el impacto del evento? Ahí tienen ustedes varios elementos, concretamente 6. Análisis de los costes de los eventos. Ahora entraré con más detalle en eso. Ingresos y gastos directos del evento. Fíjense que ahí, cuando en los, digamos, los eventos, los gastos directos del evento son los únicos que tienen ingresos. El resto de costes no los tienen, ¿no? El impacto socioeconómico, el impacto mediático. Ahí hay mucha discusión si metemos el impacto mediático dentro de lo que es el impacto económico o no lo metemos. Otro tema muy importante en los últimos tiempos, porque claro, ya nuestras autoridades no se meten digamos, en camisa de 11 varas organizando un gran evento, teniendo a los ciudadanos en contra. Esto hasta antes de los años 2000, antes de este siglo, prácticamente casi ningún estudio. Ahora casi cada evento que se organiza, lo primero que piden es un estudio de la repercusión, el impacto, etcétera, etcétera, ¿no? Y ¿qué dicen los ciudadanos? Es decir, la percepción ciudadana de los eventos. Y luego, por último, un compendio de todo eso puede ser el legado, ¿no? Entonces, costes de los eventos. Aquí tenemos una característica que es el que, bueno, pues hay 4 grupos de costes. Del cuarto casi nadie habla. Del primero sí que se suele hablar, los costes de gestión directa siempre se habla. ¿Cuánto cuesta el evento? Transporte, alojamiento personal, la promoción, etcétera. Los costes de la instalación y equipamiento deportivo se habla menos, pero también se habla, porque si yo voy a organizar un evento y necesito un pabellón, pues tendré que hablar de que necesito construir un pabellón, ¿no? Pero de los costes de infraestructuras generales, que son los más caros, se habla menos, y sobre todo los costes indirectos. Es decir, aunque un ayuntamiento, por ejemplo, no participe en la organización del evento, al final le toca decorar la ciudad, si es un evento internacional, le toca limpiarla y le toca pagar la policía local. Nunca conseguimos saber que nuestros ayuntamientos nos digan cuánto les cuesta poner la policía local cuando hay un partido de fútbol o cuando hay un evento, ¿no? Pues es difícil desglosarlo y tal, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que ese es otro coste que hay, ¿no? Aquí, en los 2 y sobre todo en el primero, en el segundo, en parámetros, no podemos hablar solo de coste. Yo hablo siempre coste o inversión. Y tengo un parámetro. Coste es cuando no se utilizan después las instalaciones.
y inversión cuando las instalaciones se utilizan después por el ciudadano de la ciudad en donde se ha celebrado el evento, ¿no? Y ahí pongo dos ejemplos, tres, una de inversión, el Estadio de los Juegos Mediterráneos a mediados de 2005, que se utiliza. Al principio hubo la típica bronca política de que el Ayuntamiento de Almería quería 20.000, el Consejo Superior de Deportes decía, ¿dónde está el Almería en segunda B? Que va a ser el usuario de un estadio de 15.000 o 20.000 espectadores, no hay nadie que lo hiere más que el fútbol. Y entonces, en segunda B, 12.000. Al final llegó un acuerdo, 15.000. Y con grada móvil hoy en día hay suficientes elementos técnicos para poder hacer un graderío móvil para llegar a 20.000, caso dado. En el transcurso, la Almería se fue a jugar ahí el año anterior de los Juegos, luego llegó a estar en primera, ahora esta tiene dificultades para quedarse en segunda, ¿no? Pero hasta unos años en primera, va al Real Madrid, hoy ¿qué hacemos con 15.000? Pone grada móvil, que se puede poner y no hay ningún problema. También pongo el tema de, ejemplo de costes, pues es el estadio del Campeonato del Mundo de Atletismo de Sevilla, que organizan de todo caso cosas que no son de deporte y está semi-muerto, y el circuito urbano del Gran Premio Fórmula 1 de Valencia. No sé si alguno de ustedes conoce el dato, lo he puesto ahí, que costó 90 millones de euros y ahora ya no tenemos ni Fórmula 1, ¿no? Y además se utilizaba una vez al año. Entonces, bueno, pues eso no es rentable. ¿Qué puede ser rentable o en qué parámetros nos movemos dentro de esa medición? ¿Cómo medir el evento? Pues tenemos el impacto socioeconómico. A mí siempre me gusta añadirle la palabra social a la económica. Es decir, el legado ese que luego veremos no es solo cuestiones económicas, son cuestiones sociales también. Y ahí tienen ustedes pues una relación de en qué áreas o en qué cosas se puede, puede beneficiarse la organización de un evento, construcción de instalaciones deportivas, obras públicas, etcétera. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, ahora nosotros en España? Ya no estamos construyendo instalaciones deportivas porque ya las tenemos. En los últimos años se han hecho una serie de mundiales y ninguno, luego hay una transparencia sobre eso, ninguno ha necesitado Campeonato del Mundo, el Mundo Básquet, solo ha necesitado un pabellón en Las Palmas que ya lo tenían previsto hacer. Es decir, el resto no se ha hecho. El Campeonato del Mundo de Balonmano no se ha hecho ni una sola instalación nueva. Es decir, cuando vamos ya en estos momentos a pedir un evento, tenemos que saber que tenemos suficientes instalaciones deportivas y que a lo mejor no hace falta hacer más, ¿no? Bueno, ese impacto económico, digamos, ya más de claro económico, ¿qué características tiene? Pues también otra de las cosas que se suele decir, yo siempre me he quedado asombrado, hay un estudio por ahí que dice que la America's Cup de Valencia dejó en España 6.000 millones de euros. Y yo digo, bueno, y en Ciudad Real o si no hicieron barcos, si hicieron, yo qué sé, material de construcción para Valencia, sinceramente, para que no nos engañemos a nosotros mismos, la repercusión económica es local. La social sí es más abierta. Barcelona organizó los Juegos Magníficos y la mitad de la gente a lo mejor no era de Barcelona. Cuando ibas por ahí por el extranjero te decían, español, Barcelona magnífico. Es decir, de la repercusión, digamos, social sí se beneficia el país y sí se beneficia a otros lugares. Pero de la económica, solo la localidad o las subsedes que estén implicadas en el propio evento, ¿no? Ese impacto puede ser alto, dependiendo del tipo de evento. Hay inversiones directas, indirectas, en fin, reducidas. Luego, otro elemento que hay quien lo mezcla y quien no lo mezcla porque debe ir aparte es, digamos, el impacto mediático, el impacto de imagen, la creación de imagen para las ciudades, ¿no? El deporte, bueno, salvo algunos casos, siempre tiene, a pesar del dopaje y a pesar de la corrupción que ha salido últimamente, sigue teniendo más valores positivos que negativos. Por lo tanto, siempre tiene en la sociedad un impacto positivo. Tiene una imagen positiva y una mejora patrimonial porque hacemos instalaciones o hacemos esto o lo otro. Hay un turismo deportivo que está demostrado, que van a los eventos, publicidad gratuita gracias a los eventos, se mejora una serie de servicios y luego, además, pues también hay que valorar, que eso se ve luego con los estudios de lo que opinan los ciudadanos, la imagen interna, ¿no? Un ejemplo de todo esto un poco es Barcelona, ¿no? La inversión en Barcelona, el presupuesto del CO fue de 147.000 millones de pesetas, en aquel momento todavía estábamos en pesetas, pero eso representó solo el 4% del total de la inversión, ¿eh? Luego, la inversión pública, un 13%, más o menos 500.000 millones de pesetas.
la inversión privada, fundamentalmente, ¿dónde va la inversión privada? Pues fundamentalmente a la hostelería. Va a hoteles, va a restaurantes, a servicios, 10%, y luego la suma de todo eso, más la del consumo de los ciudadanos, que es la inversión inducida, pues el 70 y tantos %. Es decir, los eventos, los Juegos Olímpicos son, digamos, extraordinarios, pueden tener un impacto muy importante para las ciudades, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, datos que yo pongo siempre la fuente, para que alguien me dice, ¿dónde has sacado eso? Pues la fuente es la consultora PwC, el impacto de la población de Alicante, la del 2011, la Cervantes, son datos que hicieron ellos, y por lo tanto, bueno, pues ahí se ve, 30% de visitantes eran extranjeros, con una estancia media de 8,7 días, etc. Eso es coincidente con otros estudios, por lo tanto, hemos de creer los estudios de estas consultorías, ¿no? Bueno, se reformó la fachada litoral, se quitó el muelle, se construyó el Museo de la Volvo, etc. Otro ejemplo, la Fórmula 1, ahí sí que comparo, la Fórmula 1 con el Maratón de Valencia, pues desde el punto de vista deportivo no tiene comparación la Fórmula 1 con el Maratón de Valencia. Pero claro, luego resulta que el gasto del Maratón de Valencia, el del 2012, las cifras de hora todavía han mejorado más. Hay un estudio ya del año pasado, del de este año pasado, pues, pero el de 2012 fue el de gran salto. En 2012 se produce una circunstancia, que eso también hay que saberlo, y es que se suspendió por el huracán, no me acuerdo si es el Sandy o uno de estos, en Nueva York. Se suspendió el Maratón de Nueva York. Mucha gente que tenía previsto en Nueva York se vino a Valencia, porque está en las mismas fechas más o menos, ¿no? Y el de Valencia se celebra en noviembre y el de Nueva York es finales de octubre, ¿no? Y gente incluso que estaba en Nueva York le tocó volverse y también algunos se volvieron. Entonces fue el gran salto en donde, pues claro, de 1 millón que tienes de gasto, pues generó 4 millones de euros de renta en Valencia. Y bueno, pues la mayor parte es gasto turístico y luego por cada euro gastado, ahora están 4 y algo, pues produjo 3,2 euros, ¿no? Datos más completos del maratón, los tienen aquí para que lo puedan ver porque luego lo tendrán. Es decir, hoy en día, además las instituciones están cambiando con eso, es casi más rentable, bueno, en Valencia es más rentable el maratón que la Fórmula 1 cuando aplican los gastos, los costes estos que decía yo antes, ¿no? Bueno, el legado. ¿Qué es el legado? Bueno, ahí les he puesto uno de los especialistas que ha estudiado bastante los eventos, que es un legado, y luego Cashman, que difiere 6 categorías. Por eso lo que les decía antes, que no solo es el tema económico, infraestructuras, información y educación, vida pública, política y cultura, deporte, símbolos, memoria e historia. En estos información y educación, vida pública, deporte, símbolo, memoria e historia, ¿cómo lo sabemos? Preguntando a los ciudadanos. Lo otro, tenemos parámetros medibles, otros no, y tal. Ese estudio, estoy dando al micro todo el rato, ese estudio que digo yo de los 6.000 euros de impacto de la America's Cup, ¿te lo puedes creer o no? ¿Qué te puedes creer de infraestructuras de verdad? Que en el puerto, con licitación pública, se gastaron 441 millones de euros licitados. Luego eso es inversión real y lo otro son estimaciones, ¿no? Bueno, y luego para terminar esta parte, ya se acabó el evento, se va a la organización, deja un legado. Y normalmente podemos tener, estos son los principales problemas, lo ha tenido Atenas, no lo está teniendo Londres, lo está teniendo Pekín y lo va a tener, bueno, ya lo tiene, por ejemplo, en Manaos, que es la capital, digamos, del Amazonas, en un sitio donde al fútbol iban, y es Brasil, iban 100 personas, 200 a construir un estadio de 28.000 espectadores. Entonces, ya lo tiene, Maracaná, como os acabo de decir, acaba de salir en los medios de comunicación, pues los problemas que tienen los eventos son de mantenimiento, dimensionalidad. Hemos construido, porque nos lo exigen los comités internacionales, las federaciones internacionales, una instalación mucho más grande de la que vamos a editar el día después. Eso nos provoca problemas de mantenimiento. Nunca vamos a tener tantos espectadores como durante el evento, ni tantas actividades. Esos son los problemas, si no se organiza bien la cosa, que pueden quedar, digamos, el día después, ¿no? Bueno, esto luego, otra manera de mirarlo es pedir la opinión a los residentes. Entonces se suelen hacer estudios antes, estudios en medio, estudios de ya digo que hasta este siglo prácticamente
no se han hecho, ¿no? Y los ciudadanos siempre, tenemos que tener en cuenta que siempre se posicionan. Siempre tenemos ciudadanos a favor y siempre tenemos ciudadanos neutrales y ciudadanos que están en contra. Por no aplicar ahí, que al final les pongo yo, esos son, según Bax, los 3 grandes grupos. Friedline da 5 grupos, me parecen exagerados, pero bueno, hay estudios que marcan hasta 5 grupos distintos de posicionamiento de los ciudadanos ante un evento. El ciudadano siempre se posiciona, y eso lo tienen que saber nuestros políticos. Hay que se posiciona porque tiene razón a favor, en contra o neutral. Y eso va evolucionando. Y si el evento va bien, los que estaban negativos aumentarán y los que estaban a favor bajarán. Las expectativas de los 3 grupos siempre van a cambiar a lo largo del evento, ¿no? Y mientras, antes del evento, conforme se va acercando el evento, va a cambiar durante el evento y va a cambiar sobre todo después del evento, ¿no? Aquí Bueno, unos estudios que nosotros en Valencia tenemos un grupo de investigación sobre gestión del deporte y hemos analizado la Fórmula 1 y, bueno, pues una de las cosas más sorprendentes era que el ciudadano mayoritariamente estaba en contra. Mientras que teóricamente nuestros políticos querían hacer la Fórmula 1 pues para recibir el premio de los ciudadanos. Cambia mucho cuando al ciudadano le preguntabas la Fórmula 1 en Cheste y la gente estaba a favor. En cambio, la ciudadano, es decir, no sé, me imagino que muchos de ustedes conocerán Valencia, tenemos un circuito que para motor a 30 kilómetros de Valencia, que se hace todos los años el Gran Premio del Mundo de motociclismo y que este año no ha sido decisivo, pero el año pasado fue decisivo allí, que van aproximadamente entre los 3 días casi 200.000 personas, entre los 3 días, y bueno, pues con una pequeña adaptación servía para la Fórmula 1. Pero claro, el señor Ecclestone o Fórmula One Management, la empresa que gestiona el tema, dijo, no, yo no quiero circuitos, quiero circuitos urbanos. Y entonces, pues como querían un circuito de Fórmula 1, ¿tú quieres algo? Pues 90 millones para hacer un circuito urbano que, en cierta manera, se montó encima de lo que había dejado como legado la America's Cup. Con lo cual, entre las obras y demás, pues impidieron que aquello se pudiera explotar. Y ahora están todavía empezando a ver cómo, digamos, se explota, ¿no? Bueno, ya el siguiente apartado, pues es, todo eso podemos decir anterior, puede ser teoría o puede ser un análisis más académico si quieren, pero ejemplos concretos, ¿no? La Almería, el ejemplo de éxito y de fracaso, o de éxito y dificultades, los momentos son distintos. Los Juegos Militares de Almería 2005, yo no, en eso tengo que decir que fui el consejero delegado y por lo tanto pues no puedo ser, aparentemente no soy objetivo, pero los datos que doy son totalmente objetivos, ¿no? Entonces, y además como llevé la candidatura de Tarragona, que ganó, la llevé yo, luego ya no llevo nada más. Pero aquí, bueno, pues, ¿qué legado dejaron? Bueno, pues aquí datos concretos. No sé si alguien conoce Almería y conoce la A92. La A92, el Urbaneja, que se llama, el siguiente pueblo de Guadix, se acababa la A92. Y entonces entrabas en un carril, un carril por cada vía, y llegabas al puente de Rioja, no sé si alguien lo conoce, y había que pararse los coches porque no cabían 2 al mismo tiempo en el puente. El que no tenía la preferencia tenía que parar hasta que el otro pasara. Tercermundista a tope, ¿no? Entonces, claro, vamos a hacer unos juegos de metal. Bueno, pues eso se acabó y la A92 llega ya hasta Almería. Todos los accesos hacia el aeropuerto La Villa, también el aeropuerto se remodeló, remodelación medioambiental. Luego, bueno, pues Almería no tenía Palacio de Congreso, hizo un pequeño palacio con la Vía Mediterránea, se mejoró el casco antiguo. Esto ya existía, la imagen tecnológica existía, pero se dio una imagen que la gente no conocía de Almería, ¿no? El puerto, el mármol, la agricultura, el turismo, y obtuvo un importante reconocimiento internacional. Cifras concretas. Bueno, pues el presupuesto de los Juegos fue de 50 millones, 33 privados, esto es importante porque normalmente se da el tema al revés. Hubo un factor y es que tuvieron
digamos, desgravaciones fiscales porque fue declarado evento de especial interés público y por lo tanto los patrocinadores que invertían tenían una desgravación en aquel momento del 100% de lo invertido y por lo tanto, bueno, eso facilitó los temas, ¿no? La inversión en instalaciones fue de 130 millones, la inversión en la Villa Mediterránea, que eran unos terrenos mayoritariamente menos una pequeña parcela del Ayuntamiento de Almería, invirtieron 70 millones y recuperaron 200, antes de la crisis. Bueno, el total de la inversión en obra pública en unos 200 millones, se calcula unos 600 millones y la repercusión en más de 1.000. Algunos de estos datos en Tarragona se trasladan miméticamente y resulta que no. Bueno, ¿quién te ha dicho que tú vas a tener una repercusión de 1.000 millones? Hacerme los datos bien, no me copiéis de Almería, por decirlo de alguna manera. Bueno, más cifras concretas. Incremento del empleo, masiva presencia de turistas, y doy datos, nivel de ocupación hotelera superior al 90% en 31 hoteles, 3.200 habitaciones, 31.000 pernoctaciones. En la Villa, que eran delegaciones oficiales, en aquel momento la Villa en los Juegos Mediterráneos todavía se pagaba, ahora ya no se paga. Pescar, que fue la siguiente sede, ofreció Villa Mediterránea gratuita y ya no se paga. Mersin, que fue el siguiente en 2013, no se paga y en Tarragona tampoco pagarán. Por lo tanto, pero en aquel momento pagaron y tuvimos ahí un ingreso de 4 millones de euros más o menos, ¿no? 44.000 pernoctaciones, aumento sustancial del número de hoteles, 7 en el entorno de la Villa Mediterránea, 5 en la ciudad, cadenas como NH, Meliá, Barcelona no están presentes en Almería y desde entonces lo están. Otra cosa es que luego analicemos que luego vino la crisis y algunos de esos hoteles tienen problemas en la actualidad, los de la ciudad, no los de la Villa Mediterránea, que están en el Cabo de Gata, en la cabecera del Cabo de Gata, y esos son de temporada. Se abren en marzo y se suelen llenar hasta octubre. En octubre cierran y son rentables. Bueno, un programa cultural, cifra de ventas de... Bueno, y otro tema muy importante es que, es decir, los eventos deportivos, si vamos solo a que lo vivan los aficionados al deporte, no lo llenamos. Se ha visto en Brasil. No se han llenado las instalaciones. Daba pena ver el atletismo, que además lo mandaron en fin, al extrarradio, digamos, ¿no? Ni sin pebetero, cuando eso es una tradición, pero bueno, no pasa nada, se hizo en Maracaná, maravilloso y tal, ¿no? Pero, salvo el día de Usain Bolt, de algún otro, no se llenó. Y eso es insólito, en Londres se llenó todos los días, por la mañana y por la tarde. Y por la mañana normalmente no suele haber tal, ¿no? Bueno, entonces, aquí conseguimos la asistencia masiva, hubo 135.594 entradas vendidas y por lo tanto pagadas, algo muy difícil, digamos, en Almería, los estadios, digamos, se llenaron. Bueno, y luego lo que yo les decía, para mí no se debe mezclar, porque hay gente que lo mezcla diciendo, bueno, pues ha aparecido en mi evento la primera paja del New York Times. Por ejemplo, he organizado el Mundial de Atletismo en Sevilla, cuando Michael Johnson batió el récord del mundo, que ahora se lo han batido este verano en Río, pues apareció en la portada de los periódicos más importantes del mundo en portada. Y dices, tú aplicas eso y dices, si yo tuviera que poner ese anuncio tal, me costaría no sé cuánto. No, en lo que sale es Michael Johnson y la marca. Y en pequeñito debajo, Sevilla. Es decir, Sevilla en Sevilla se va... Pero, es decir, por lo tanto, es interesante tener este dato, pero no es trasladable económicamente en esto. Bueno, yo creo que los Juegos fueron una cosa extraordinaria, hubo acuerdo institucional entre todo el mundo y entonces tuvo una serie de datos. Esto me ha ido pasando. Bueno, 25 millones de telespectadores de audiencia acumulada, nunca los Juegos Mediterráneos han tenido esa audiencia en ningún país. La máxima audiencia en directo fue en Turquía-España por la 2, con 1.250.000. Ahora esas cifras son imposibles para eventos de este tipo porque no lo da la 1, ya no da la 2, te dan en Teledeporte o no te lo dan. Y entonces, bueno, ahí tienen ustedes los datos que los pueden luego consultar. Entonces, este se ve que... Bueno, y luego en prensa, estos son los datos de prensa, 3 periódicos, el Marca, el As y La Voz de Almería, aparte del diario oficial de los Juegos, que fue el Ideal, pues publicaron separatas especiales, ¿no? Esto es lo que yo digo que no es trasladable, como sí que es bueno reflejarlo,
pero que no es trasladado. Dice, bueno, pues si el impacto económico ha sido tal, y sumo esto al impacto económico, ¿no? Impacto total de 20.500.000 euros, solo de los días del periodo del 1 de junio al 6 de julio, y por lo tanto, pues es un dato digno de tener en cuenta, ¿no? Una conclusión final. Esta conclusión final está tomada de un estudio de Antonio Casimiro, que es un profesor de la Universidad de Almería, en un artículo publicado, lo tienen ustedes en 2006, en la revista de CCID de Murcia, de la UCAM, y bueno, pues esto es lo que opinaban al principio y luego al final. Es decir, no es que lo diga yo, que puede ser subjetivo, les he presentado los datos, pero sobre todo el ciudadano de Almería, si ustedes van por Almería y preguntan, a lo mejor en algún otro sitio puedo ir y no me quieren ver. En Almería me siguen queriendo ver y preguntan ustedes por la calle y la gente está muy orgullosa y muy satisfecha y, como ellos dicen, les ha subido la autoestima, ¿no? Bueno, es un caso de éxito. Y ahora, pues, un caso que yo no me gustaría decir de fracaso porque todavía no se ha celebrado y los eventos siempre acaban celebrándose, ¿no? Pero sí cómo ha afectado la crisis económica y algunos otros elementos a la organización de eventos en España, y como ejemplo pongo los problemas de Tarragona 2017, ¿no? ¿La crisis económica nos ha afectado? Aparentemente no, porque en 2013, plena crisis económica ya, se celebraron 2 campeonatos del mundo, balonmano y natación, 2013. Ninguno de los 2 ha tenido que construir instalaciones. 2014, 3. Algunos de ustedes seguro que no saben que, aparte del de baloncesto, que ese fue el más conocido en 2014, cuando le preguntan a la gente, baloncesto, si aciertan a decirlo. Pero también celebramos la vela olímpica en Santander y el ciclismo en ruta que se hizo en Ponferrada. Entonces, y luego 2015, que me imagino que muchos tampoco lo conocen, se hizo la Universidad de Invierno en Granada, y en el 2017, adjudicado en 2011, teóricamente celebraríamos, ahora se han retrasado al 2018, los Juegos Mediterráneos. Luego, si miramos esto, no ha habido crisis económica para los eventos deportivos, porque además seguimos haciendo la Volvo, los mundiales de Fórmula 1, tenemos solo Montmeló ahora, y motociclismo. Somos el único país del mundo que tenemos 4 grandes premios de motociclismo. 4 de 20, creo que hay unos 20 en el mundo, 4 de 20, ¿no? En la práctica sí que les ha afectado. Madrid no salió. En Madrid, ¿dónde hizo hincapié? Pues para no decir que en plena crisis económica se iban a gastar no sé cuánto dinero en los Juegos, trasladaban que es una candidatura con el 70% de las instalaciones hechas. Y algún miembro del Comité Olímpico preguntó, por si ustedes las tienen hechas ahora ya, quiere decir que van a tener que remodelarlas para el 2020. Con lo cual no les sirvió de mucho el tema. Y entonces, bueno, los gastos, digamos, de gestión se cubrían, los gastos de infraestructura directa de los Juegos también, con los ingresos que se generan en los Juegos, pero ya otro tipo de infraestructuras. Madrid tiene casi todo, tiene aeropuerto nuevo, tiene radiales que le sobran y que vamos a tener que pagarlas todos los españoles a tanto vivamos o no en Madrid, que no se utilizan casi, tiene la M30, la M40, etcétera, etcétera, y por lo tanto tiene prácticamente muchísima infraestructura hecha, pero seguro que tendría que haber hecho alguna, como por ejemplo la Villa, y por lo tanto, pues como no se la han dado, no sabemos qué inversión hubiera necesidad de hacer, ¿no? El caso de Tarragona, dices, no le ha afectado porque nos han dado los Juegos, sí, pero si analizas el ayer y el hoy, pues resulta que ha pasado un presupuesto previsto en el dossier de candidatura, es decir, cuando presentas un dossier claro, luego dices, bueno, y como no ha cumplido, ¿por qué no se lo quitan? Pues porque es muy difícil encontrar otra sede alternativa. Y al final acaban, incluso el Comité Internacional, aprobando que se celebre en el 2018, con un año de retraso. Pero en candidatura, dossier de candidatura, si en Almería fueron 50, como dice yo el dossier, pues elevamos un poquito, porque lógicamente pasarán 12 años, del 2005 a 2017, ¿no? 57,7. Ha bajado a 43 millones. De una previsión de infraestructura deportiva de 104 millones a menos de 50. Ya solo se construirán, si se construyen, un centro acuático, 2 pabellones cubiertos, no habrá Villa Mediterránea, ya lo descartaron, van a hoteles, cuando en todos los juegos que se han hecho en los últimos años ha habido juegos. Bueno,
El Gobierno desde hace 3 años prácticamente, o con este 2017, tendrán 3 años para haber obtenido patrocinios por empresas porque tienen beneficio fiscal. En Almería solo tuvimos año y medio, 2004, y hasta agosto del 2005. Ellos te van a tener 3 años, ¿no? Aún así, no han conseguido patrocinios importantes. Luego, otro elemento importante que demuestra que la crisis sí está influyendo, como lógicamente ha sido lo lógico, ninguna de esos campeonatos que hemos visto ha necesitado la construcción de ninguna instalación deportiva, ningún otro tipo de infraestructura. Sí lo precisaban Sierra Nevada en Granada y Tarragona, pero al final eso se ha quedado, como he puesto antes, mucho más reducido. Luego esos campeonatos que hemos visto tienen presupuestos bajos. El único que tiene un presupuesto más alto es el Mundial de Baloncesto, con 30 millones aproximadamente, y han tenido superávit. O sea que prácticamente no, y el resto no pasa de 5 millones. Por lo tanto, sí que ha afectado la crisis, ¿no? Y esa crisis, sea por la crisis, sea por las críticas muchas veces de los propios ciudadanos, pues vamos hacia un cambio de modelo evidente, que es que las administraciones han cambiado el concepto de eventos a organizar y cada vez se están apoyando más en las manifestaciones deportivas de masas, ¿no? El coste es mucho menor. El número de personas que a veces acuden a la ciudad, como he visto el ejemplo del maratón, suele ser mayor que el que teóricamente en Valencia se decía la Fórmula 1 que vendrían 200.000 personas. El primer año construyeron gradas para 120.000, el segundo año para 80.000, el tercero para 40.000. Hoy se sabe que no vendieron el último año ni 20.000 entradas. ¿Y cuántos de esos son extranjeros? Pues no hay ningún estudio que lo pueda avalar. Entonces, bueno, y a eso hay que añadir, lo último que les pongo, el endeudamiento de las administraciones públicas y sobre todo la Generalitat Valenciana. ¿Qué pasa? Pues que entonces han tenido, lógicamente, que cambiar la estrategia y van a esas manifestaciones deportivas de masas que tienen unas características muy interesantes para organizar eventos, que se las pongo ahí: participación amplia, en algunos casos más participantes que espectadores, bajo coste económico, apoyo institucional pero organización privada, el sector público-privado es necesario en el mundo del deporte, aportación económica de los participantes pagan, va usted a correr el maratón de Valencia, si lo hace al principio cuando se abre la inscripción, 1 euro por kilómetro, 42 euros. Pero conforme va pasando el tiempo, como te esperes al final, pagas 80 euros. Con lo cual, pues, la última maratón celebrada ahora en noviembre, salieron más de 19.000 personas. Hagan las cuentas. Entonces, rentabilísimo para la sociedad que lo organiza, aparte todos los patrocinios que tiene, ¿no? Entonces, la aportación económica de los participantes y la amplia participación supone una garantía y evita que las instituciones tengan que financiarlo casi en exclusiva, que era el concepto que se tenía hasta hace 4 días de la organización de eventos. No, me lo tiene que organizar todo, me lo tiene que pagar tal, la institución tal. Hoy en día ya no es eso, ¿no? Bueno, ¿para qué organizamos un evento? En teoría, para que nos deje algo. Entonces, claro, volviendo al ejemplo de Tarragona y todo eso, es en la fase de candidatura en la que es fundamental analizar bien para qué pedimos un evento y qué repercusiones puede tener, ¿no? Luego ahora nos encontramos con que el legado de Tarragona será mínimo o casi inexistente, no deja infraestructuras nuevas, ninguna, y el impacto mediático social está siendo negativo, porque no salen más que líos, y luego se han tenido que aplazar al 2018. Y entonces, en el 2018, dejando las mismas fechas. No sé si saben ustedes con qué coinciden. Los Juegos Mediterráneos se celebran a finales de junio. ¿Qué evento importante hay en el 2018? Muy bien, Mundial de Fútbol. Que los Juegos Mediterráneos, una competición de segunda fila coincida con el Mundial, que supone que la proyección pública va a estar en aquello y no va a estar en Tarragona, ¿no? Entonces, ¿qué puede dejar? Pues de momento, un complejo de piscinas. No sé si se pueden reír ustedes de eso, pero es verdad. Se ha licitado 3 veces. Lo ganó una empresa, renunció. Lo ganó otra empresa, renunció. Y ahora, pues parece a ver si tal. Están incluso hablando, por si no llegan a tiempo. ¿Dónde está mi amigo el presidente de la Federación de Natación? Se me ha ido. Están hablando incluso de alquilarla. De alquilar la piscina. Los Juegos, en Almería, por ejemplo, había un vaso no era reglamentario. Se hizo por tanto una piscina nueva de 50 metros, pero se construyó una nueva de 50 metros cubierta,
Con lo cual en invierno, pues donde Ciudad no puede ir, se utiliza. Y en verano utiliza la del aire libre. Entonces una sirve de calentamiento en los juegos y la otra tal. Entonces en Tarragona tienen más o menos el mismo concepto. Entonces tienen ya una piscina cubierta de 25 metros que se vea de calentamiento, pero la otra no está. Y últimamente he oído hablar de que incluso la alquilan o la compran prefabricada. Bueno, luego la pista de atletismo sí se está remodelando, ahí llegarán a tiempo, pero es una remodelación, ya no es una pista nueva. Y un nuevo pabellón de deportes que de momento todavía está por construir. Ten en cuenta que los juegos tenían que ser, quedaban oficialmente 6 meses para los juegos, ¿no? Bueno, al final, ¿qué nos deja? Pues no se construye el nuevo estadio, candidatura se construía el nuevo estadio para el Nàstic, que ha llegado a jugar en primera, ahora está en segunda, también con dificultades de mantenerse. Está previsto construir un nuevo campo, no era necesario. La verdad es que con una remodelación, como no hay estadio, la ceremonia de inauguración y clausura están previstas en el estadio del Nàstic. Ya veremos. No hay infraestructuras públicas, nuevas carreteras, no hay acceso a la ciudad, no hay remodelación de otras obras, no se construye una vía para los deportistas como las últimas ediciones, sobre todo, y mayoritariamente utilidad de instalaciones ya construidas, e incluso, que también es una diferencia con Barcelona, lógica y normal, porque no va a construir una hípica en Tarragona cuando hay el club de polo, el club hípico de Barcelona, lo mismo que hay un canal de Rebull Piragüismo Castelldefels, no hay por qué hacer uno nuevo que está a 70 kilómetros, ¿no? En Almería el canal de Rebull Piragüismo estaba casi a 90, ¿no? Bueno, el aeropuerto principal será el de Barcelona, es decir, la gente llega a Barcelona y hay que traerse a la gente de Barcelona a Tarragona. Y en Reus, que tiene aeropuerto, no hay prevista ninguna remodelación, ¿no? Bueno, esa previsión que yo les había dado antes, pues era del 2014. Las previsiones del 2016 es que posiblemente no lleguen ni a esos 43 millones que decía antes, ni a los 30 en instalaciones deportivas de 2014, ¿no? Ya no se celebra en junio del 2017, son las mismas fechas del 2018, se ha retrasado un año porque no iban a estar las infraestructuras y claro, ahí sí que el impacto y el prestigio organizativo de España se ha resentido. Nunca antes un evento de estas características, el único caso de retrasar un evento un año fue en Granada, pero por causas no organizativas. Campeonato del Mundo de Esquí Alpino estaba previsto en 1995 y retrasó el 96 porque no había nieve. Y entonces, bueno, pues se retrasó un año. Luego en el 96 hubo toda la nieve habida y por haber en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pero no por causa, digamos, organizativa. Las fechas de 2018, ya lo explico antes, pues son muy malas. ¿Dónde están las claves? Para no echarle las culpas a nadie, esto a veces las cosas son. Almería 2005 tuvo el acierto de hacer un acuerdo institucional entre las 4 administraciones, por ejemplo eso antes de que yo llegara, con lo cual no soy subjetivo en esto, es decir, en el mes de octubre del año 99, pues se constituyó el comité organizador, habiendo pasado los estatutos de la sociedad que se creó, que fue Asociación Juegos Militares Almería 2005, por las 4 instituciones públicas españolas, Gobierno Central, Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Diputación. Era un momento de bonanza económico, hay que decirlo. En cambio, en Tarragona, ¿qué le pasa? Hay desacuerdo institucional, principalmente el Gobierno Central y el Ayuntamiento de Tarragona. En la fundación que han formado, la ha formado solo el Comité Olímpico Español y el Ayuntamiento. El Comité Olímpico Español, en vista de las circunstancias y para que no caiga en problemas de riesgo patrimonial, se ha salido de lo que es el patronato, la fundación que han montado, sigue en la organización, el comité organizador, y luego, claro, pues bueno, el Gobierno Central pues no está invirtiendo lo que ellos querían que invirtiera, ahí ha habido un desacuerdo de si había un compromiso de tanto o de cuánto, y luego, bueno, pues estamos en plena crisis económica, entonces no es el mismo que en Almería, que había bonanza, y entonces pues tenías patrocinadores, etcétera, etcétera. Bueno, y ya para terminar, y pues les he puesto la primera transparencias de libros que puedan consultar y luego ya he puesto 3 para que vean que ya va habiendo una cierta literatura, sobre todo, digamos, de artículos, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias y perdón si he ido un poquito deprisa o les he aburrido. Muchas gracias.
Muchas gracias, Vicente. Es un placer compartir tu experiencia y tus amplios conocimientos en la organización de eventos deportivos y estamos encantados que estés aquí. Vamos a pasar a un breve turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar alguna cuestión. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, una presentación excelente. Cuando hay grandes profesionales y profesores. Saludos de su amigo David Cabello, porque ambos han sido profesores míos, pero bueno, en este caso es David Cabello, profesor de Planificación y Gestión de... Presidente de la Federación Española de Bádminton. Y presidente de la Federación de Bádminton, efectivamente. Nada, yo como alumno suyo, bueno, encantado de estar en una presentación de tema de gestión deportiva, planificación, con mucha bibliografía, por suerte, que ya tenemos. Y nada, yo quería plantearle algunas cuestiones. En primer lugar, bueno, ha hablado algo de la universidad, yo sí que estoy un poco al tanto de ello. El presupuesto inicial de ese evento fue de varios millones de euros y acabó ejecutándose por menos de 300.000, si no estoy equivocado. Bueno, ahí mi pregunta, un poco la cuestión es, sobredimensionamos quizás los grandes eventos que luego podemos hacer por mucha menos cantidad y la repercusión y el resultado final fue bastante satisfactoria. No hubo realmente un detrimento del nivel por esa causa económica. Luego, siguiendo un poco el hilo del tema, cuando hay licitaciones para construir un puente, siempre las empresas licitan por un presupuesto inferior al que finalmente es. En el deporte, sin embargo, es al contrario. Parece que contra más presupuesto damos en una candidatura, más gordo o mejor resultado va a ser luego el evento. Sin embargo, como hemos visto en la mayoría de ellos, finalmente es inferior y suele ser satisfactorio. Quería un poco, bueno, pues que siguiera por ahí y comentar un poco este tema, que seguro que tiene una muy buena opinión. Gracias. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Y bueno, yo te tengo que dar la razón en lo primero que has dicho, que se puede hacer por menos, pero hay varias circunstancias, ¿no? El caso de la universidad es algo diferente, similar al de Tarragona, porque no ha habido un acuerdo institucional pleno, ayuntamientos de un partido, la Junta de otro partido, que es la Sierra Nevada, Cetursa, es una empresa de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada en aquel momento era PP, y entonces ahí no ha habido buena, pero también está implicada la universidad nombró un director que no era del mundo del deporte, luego nombró al decano que le soltaron, coloquialmente, el muerto entre comillas, ¿no? Él dijo que no iba a estar el último año, dimitió, tuvo que nombrar a otra persona, en fin, todos esos problemas al final acaban acusándose. A ver, es verdad que se pueden hacer por menos, pero también es cierto que, por eso yo hablo primero de costes. Yo aquí si normalmente en una empresa tú te tienes que sujetar los gastos a los ingresos. Aquí no, aquí es al revés. Es decir, un evento cuesta lo que cuesta y menos de eso no puede costar. Y entonces no pidas algo que no puedas realizar, porque luego veremos a ver dónde salen los ingresos y si no, no lo pidas, ¿no? Pero el evento por bajo de determinados niveles, es decir, el transporte cuesta lo que cuesta. Si tú te has comprometido y tienes que pagar el alojamiento de aproximadamente 5.000 personas, por ejemplo en Tarragona, lo tienes que pagar. Y además cuando tú lo das gratis, porque cuando pagan ellos, restringen los días que van antes o los días que se van después, ¿no? Después los echa todos los 2 días que todo el mundo quiere irse, pero antes no. Hay que te diga una semana antes. Es decir, eso lo tienes que pagar. Por lo tanto, puedes bajar hasta cierto punto. ¿Qué es lo que tú tienes? Es decir, la instalación la tienes que hacer, al personal le tienes que pagar. Es decir, hay una serie de parámetros que no puedes bajar. ¿Dónde bajas? Precisamente en lo que puede hacer más daño al evento, en la promoción y en temas de marketing. Y entonces ahí, que eso, digamos, es libre, las empresas, antes de tirar a las personas, ¿cuál es el presupuesto que primero recortan? El de marketing y el de publicidad. Y entonces ahí el evento, claro, ¿quién se ha enterado que la universidad se celebraba en Granada? Ese es el primer planteamiento que debería hacerse la gente. Yo, ¿para qué haga un evento? Entonces, si hago un evento solo para los 4 amigos que son de ese deporte o de ese tal, no merece la pena. Yo lo hago para vender la imagen de la ciudad, mejorar los servicios y las infraestructuras de mis ciudadanos, y si no, no lo hago, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? Es decir, se puede. Y luego, a ver, para evitar eso, algunas federaciones internacionales, no todas, y sobre todo el Comité Olímpico, te fijan unos parámetros. Y entonces, por ejemplo, ya saben que tú no puedes decir que los gastos de gestión de los Juegos Olímpicos están por debajo de 3.000 millones de dólares, porque es mentira. Y sabes que no, porque además en ingresos vas a recuperar esa cantidad. Entonces,
por ejemplo, Londres. Londres pidió, es decir, por ejemplo, tú dices, ¿qué hay que hacer para tener los Juegos Olímpicos? Todo lo que tenía París, y no se los dieron. ¿Y Londres qué tenía? Nada, realidad virtual. Presentó una candidatura con unos gastos de 6.000 millones de dólares y acabó gastándose 14.000 millones, ¿no? Entonces, quiero decir, puedes bajar hasta... ¿Dónde está ese incremento? Lo que tú has dicho, que lo has dicho muy bien, las infraestructuras. Las infraestructuras. Entonces, en Atenas 2004 tenían el estadio ya hecho, lo mejoraron y al final le pusieron una cubierta ¿de quién? Del señor Calatrava. Y eso acabó costando X más. Hay quien dice, algún estudio por ahí, que la crisis de los griegos empieza en 2004, con los Juegos Olímpicos. Tuvieron también una mala pata, y es que en 2001 está el atentado a las Torres Gemelas y cuadruplicaron el presupuesto en seguridad. Si no, por ejemplo, los americanos decían que no iban. Y hoy por hoy, si los americanos no te van a unos juegos, esos juegos están muertos, o medio muertos, ¿no? O sea, que tienes razón, pero siempre hay unos mínimos que no puede decir. Hacer los Juegos Militares de Tarragona con 30 millones, ya te digo yo que es imposible. Ahora, nosotros teníamos dinero, empezamos teniendo un presupuesto de 35 y luego fue subiendo. Por ejemplo, viene los de deporte y dicen la gimnasia, por ponerte un ejemplo, si tienes dinero lo puedes hacer y si no, no hace falta, ¿no? ¿Dónde hacemos la gimnasia? En un pabellón. Oye, hay dinero y tal, vamos a hacerlo en una plataforma elevada. Y lo hicimos en una plataforma tipo Juegos Olímpicos. Oye, quedaba de maravilla para el espectador y tal. Y luego ponen moqueta. Y el resto de la instalación sin moqueta y quedaba feo. Y pusimos moqueta. Pero teníamos dinero. Si no, no lo hagas, se puede hacer, efectivamente. Puedes determinados gastos o puedes eliminar y demás, y entonces pues hacerlo con menos dinero. Luego, también muchas veces las candidaturas tienen que responder a unas exigencias del Comité Internacional que tiene los derechos internacionales y te exigen una serie de cosas. Claro, luego, ¿qué pasa? Te los han dado y yo no tengo dinero, voy bajando y no te preocupes, no te los quitan. En la mayor parte de los sitios no. A Brasil han amenazado con el Mundial de Fútbol 28 veces y los Juegos Olímpicos igual. ¿Se los han quitado? No, es imposible. ¿Alguna pregunta más? Yo. A ver, estaba por ahí. Yo estoy aquí ya esperando, aquí. Buenas tardes, Vicente, gracias por tu interesante conferencia. Quería preguntarle si usted ve a esta ciudad de Alicante, con permiso de la ausencia del alcalde, se ve a Alicante como ciudad sede, futura sede de unos Juegos Mediterráneos. Perfectamente. A ver, las condiciones están. Otra cosa que a lo mejor ahora, ojo, que los Juegos Mediterráneos ahora con los Juegos Europeos han perdido fuerza. El único continente que no tenía lo que llama Juegos Regionales en el argot del Comité Olímpico Internacional, hay Juegos Panamericanos, Juegos Asiáticos, Juegos Africanos, Juegos Asiáticos. Europa, el único continente que no tenía. Lo único que tenía era los Mediterráneos, norte de África, la parte más occidental de Asia y Europa, ¿no? Entonces ahora se han montado los Juegos Europeos y entonces pues puede ir a los Juegos Mediterráneos un equipo sub-18, a lo mejor no te interesa, ¿no? Entonces ahora, capacidad Alicante la tiene perfectamente por dos razones. Almería, ¿qué población tiene? 180.000. ¿Qué población tiene Alicante? 200 y por ahí, ¿no? 200 y algo, ¿no? No, por eso te digo. Perfectamente, pero instalaciones tenéis, capacidad turística tenéis, capacidad hotelera, que es otro de los parámetros que se pide, perfectamente se puede. Yo hace, no sé, 10 años, incluso hace 5 años, te hubiera dicho que los pidierais y que podrían tener perfectamente éxito. Hoy en día tengo más duda de que sean rentables por esa circunstancia que te he dicho. Hay unos Juegos Europeos, el calendario internacional cada vez está me llena y claro, que me venga la selección absoluta de baloncesto no es lo mismo que me venga la sub-17 o la tal. En fútbol siempre va, por ejemplo, en Mediterráneo la sub-20, el Juego Olímpico ya va a la sub-23 menos, no sé si son 2 o 3 jugadores de mayores de esa edad, ¿no? Pero claro, si en el resto de deportes no te vienen los punteros, pues depende. Los Juegos Europeos se refiere a los celebrados en Bakú. Sí, exacto. Que son unos juegos muy sui generis. ¿Por qué? Porque Europa es muy potente. O sea, ¿por qué no hay Juegos Europeos? Y si hay, en América tienen panamericanos, sudamericanos, centroamericanos y del Caribe, centroamericanos solo y bolivarianos. ¿Qué pasa? Que las federaciones no son fuertes. No hay un campeonato de América de atletismo, un campeonato de América de
de natación, ¿no? Entonces, aquí los clubs primero tienen competidores europeas muy fuertes. ¿Y quién paga a los jugadores? Los clubs. Y luego tenemos federaciones muy fuertes tenemos campeonato de Europa de atletismo, de natación, de baloncesto, de balonmano, de voleibol, de todo. Entonces, con todas las federaciones no están interesadas en ir a unos juegos de ese tipo, de los juegos europeos. O sea, juegos europeos y mediterráneos para Alicante los ve perfectamente, ¿no? Como usted lo ha dicho. Sí, no. Pedirlos los puede conseguir, puede tener éxito, pueden ser, pero hay que mirar muy bien ese análisis de situación que yo te decía antes para ver si en estos momentos pueden ser o no rentables. Claro. Bakú, ¿qué ha hecho? A Bakú no le son rentables. Bakú, rentable. Es decir, Bakú, ¿por qué ha pedido el 15 y el 19? 2 sedes seguidas. Nadie quería organizarlo, por un lado. Y segundo, le sirve de promoción de esa ciudad. Claro. Que tiene dinero del petróleo, otra cosa es cómo viva la población, y quiere proyectarse internacionalmente, ¿no? Muy bien, por allí había una pregunta. Una última pregunta sí, ya. Buenos días. Yo quería preguntar con respecto a los técnicos deportivos. Aquí en la ciudad de Alicante se está dando la situación de que sí queremos competir, traer eventos deportivos a la ciudad de mucho nivel, pero por los medios de comunicación hemos visto que el ayuntamiento en este momento incumple la ley del deporte y no tiene técnicos superiores titulados en deporte llevando el deporte municipal. Mi pregunta es la siguiente. Eso, por supuesto, estaría en detrimento de la organización de un gran evento, el que, como sucede actualmente, los técnicos que están al frente del deporte municipal fueran titulados en cualquier otra materia deportiva y sin ninguna titulación deportiva. Esa es la primera pregunta, si eso podría ser uno de los factores que hiciera que un evento tuviera éxito o no, que ese comité ejecutivo de responsables pues fueran gente que no estuviera titulada en el mundo del deporte, con ninguna titulación. Y la segunda pregunta, si la ley del deporte exige que en una capital como puede ser Alicante y con más de 5.000 habitantes, como es la nuestra, haya titulados superiores en deportes en los ayuntamientos y no es así, cuando hacemos un evento deportivo aquí en Alicante y en materia de seguridad ocurriera algo, ¿eso podría tener consecuencias para la administración? A ver, son dos cosas diferentes. Primero, me sorprende que el Ayuntamiento de Alicante no tenga titulado superior, está incumpliendo la ley. Sí, totalmente. O sea, sí. Tiene que tenerlos. No los tiene. Y aprovecho, y además voy a aprovechar porque es un foro de mi campo y de mi ámbito. Muchos licenciados en educación física hemos hecho en change.org una petición que se puede firmar para defender al licenciado en educación física para que el Ayuntamiento de Alicante cumpla la ley del deporte y coloque titulados superiores en deporte al frente del deporte municipal. A día de hoy no hay. Tienes dos cuestiones, una la ley del deporte y otra que la propia ley de administración local. Hay una serie de competencias que tiene que ejercer esa persona y si no tiene la titulación correspondiente no puede ejercerlas. Y hay sentencias ya, es decir, el colegio ahora se llama educación física, y licenciados y profesores y tal, es decir, un nombre muy largo que como tenemos una profesión que ha ido variando el nombre, pues al final el colegio se hace un lío con los nombres, ¿no? Pero el colegio oficial... Alicante tiene una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de fecha 2013 que le dice: Ayuntamiento de Alicante, está usted incumpliendo la ley, cúmplala. Pues tampoco. Tenemos una sentencia del Tribunal Superior. Por eso Superior. te digo que yo conozco sentencias y rectificaciones por parte de los ayuntamientos, y eso se debe hacer. Luego, influencian los eventos, evidentemente en los eventos hay que tener gente profesionalizada. Ahora, el profesional no es solo de nuestro ámbito, es decir, tú puedes tener economistas, puedes tener arquitectos, puedes tener incluso buenos profesionales que no sean licenciados, pero sean entrenadores de un deporte determinado y sepan organizarlo, pues si tienes un evento multideportivo, es decir, no hay que ser tampoco tan riguroso, ¿no? Digamos. Pero lo que sí está claro que debe ser buenos profesionales en sus respectivos ámbitos, ¿no? Y luego, el tema de seguridad que preguntabas, es independiente, teóricamente, si no es achacable, es decir, ahí tienes dos. El tema de la seguridad se mide por los parámetros y luego, si no cumple las normas de la instalación, etcétera, etcétera, pues porque tengas un licenciado o no, no te va a suponer un problema. Sí puede suponer un problema si ese profesional ha tomado una mala decisión y en consecuencia de esa mala decisión hay un problema de seguridad. En ese caso sí.
pero tiene que haber una relación directa, si no, yo creo que no, pero vamos, yo no soy abogado y entonces aquí el amigo Paco sí que es abogado y te lo puedo decir, vamos, implicación directa yo creo que no, pero sí se puede tomar responsabilidad fruto del desconocimiento y de la mala gestión, eso sí. Bueno, pues vamos a dar por finalizada la sesión de esta mañana. Continuaremos a las 4 de la tarde y una vez más, muchas gracias, Vicente, por venir. Muchas gracias.